Buenas noches a todos y a todas. Hoy hablaremos del payaso más temido de toda la historia. En Anatomía del Crimen les contaremos la historia de John Wayne Gacy, también conocido como el payaso Pogo. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, en 1942, y como tantos otros psicópatas, su infancia no fue para nada bonita. Tenemos a una familia desestructurada, sobre todo por parte del padre, el cual es alcohólico y maltratador, además de ser un hombre muy retrógrada y extremadamente machista que no soportaba ningún toque de feminidad en su hijo. Un hijo que desde pequeño se sentía diferente al tener inclinaciones homosexuales. Desde muy pequeño, pero que nunca ni en su etapa adulta las aceptó. Seguramente por no querer decepcionar más a su padre, un padre que lo castigaba duramente. A la mínima le daba bofeteadas. Los cinturonazos en el cuerpo eran sucesos que ocurrían a menudo, no solo con él, sino también con su madre. Cuando tenía 7 años de edad, fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, concretamente un amigo del padre. Sí, ese padre que odiaba todo lo homosexual, que odiaba a toda esa persona que mostraba esa supuesta debilidad con el que él llamaba a no parecer todo un macho alfa, así como lo era él. Este supuesto amigo lo acorraló, lo metió dentro de una camioneta y a pesar de que no fue un abuso en el que hubiera penetración o contacto oral, sí hubieron tocamientos. Todo esto Gacy nunca lo contó a nadie, hasta que muchos años después se lo contó a la policía, después de haber ya asesinado como mínimo a más de 33 personas. Gacy, durante su infancia, no era un niño muy saludable. Tenía un evidente sobrepeso ya desde pequeño y de vez en cuando le daban unos mareos. En uno de estos mareos se cayó al suelo y se abrió la cabeza. Lo llevaron a urgencias y no encontraron nada extraño. Sin embargo, se cree que hubo algún problema cerebral a causa del golpe. Según llegaron a evaluar en esa época, podía ser el origen del comportamiento absolutamente psicópata y deplorable que Gacy tendría de mayor. John Wayne Gacy no era un niño muy marginado, tenía sus amigos, era un chico callado, muy educado y se comportaba bien con todo el mundo a pesar de que a veces recibía un poco de bullying por su peso. No era un buen estudiante y a los 18 años decide irse de su casa asqueado por el comportamiento de su padre. Se fue a Nevada a trabajar de asistente mortuorio, es decir, ayudaba con los cadáveres. Y aquí es cuando viene lo extraño. Gacy, cuando se quedaba a solas con los cadáveres masculinos, le encantaba meterse en el ataúd con ellos y acariciarlos. Allí fue cuando admitió tener sus primeros pensamientos homoeróticos, no tan solo con los cadáveres, sino fantaseando en cómo sería esa persona en la cama antes de verla morir. Da igual el estado en el que estuviera el cadáver, para él toda esa situación era excitante. Y ahí es donde tenemos el inicio de su caída a lo más profundo del infierno que un humano tiene a su alcance. Al cabo de un par de años, vuelve a Chicago, Illinois. Llega a conocer a una chica con la que llega a casarse y empieza a trabajar en una zapatería donde lo hace realmente bien. Es un buen trabajador, cumplidor. Además tiene cierto carisma con la gente. Consigue convencer a casi cualquier persona para que compre cualquier tipo de zapatos y es tan buen comercial que su suegro lo quería para que dirigiera una de sus franquicias de Kentucky Fried Chicken, que tenía concretamente en Iowa, un sitio bastante rural. Allí se va a vivir con su mujer. El negocio funciona de maravilla, tiene 2 hijos y se une a la Cámara Juniors de los Estados Unidos, que es una institución que se dedica a formar a gente joven para que sean buenos líderes, ya sean líderes políticos, de una comunidad o más eventos similares. En pocas palabras, aprendían a ser líderes de cualquier colectivo. John Wayne Gacy, aunque de cara a la galería es un triunfador, está casado, tiene hijos. La gente lo quiere y es una persona que ayuda a la comunidad. De puertas adentro, es muy diferente. Gacy empezaba a tener contactos homosexuales con diferentes hombres, a hacer proposiciones a casi cualquier hombre con el que se cruza, y en el sótano de su casa montaba timbas con otros hombres a la vez que veían pornografía y consumían drogas.
En 1967 no puede contenerse más. Esos sueños de dominación que tenía con chicos jóvenes, esas fantasías en las que cogía a un niño adolescente y les hacía de todo, no pudo reprimirlas ni un minuto más. Y en ese mismo año comete su primera agresión sexual a un chico que era hijo de uno de los miembros de la Cámara Junior de los Estados Unidos, concretamente, de la delegación de Waterloo. Donald Edwin Burgess es engañado por Gacy para que vaya a su casa de noche con la excusa de ver pornografía. Una vez allí, le obligaba por la fuerza a mantener relaciones y le practique sexo oral. Aunque Gacy lo amenazó de muerte si hablaba, Donald Edwin, de 15 años de edad, no tardó ni 20 minutos una vez llegó a casa, en contarle a sus padres todo lo que había pasado. Sus padres hablaron con la policía y entonces interrogaron a Gacy, pero él comentó que todo había sido algo totalmente consensuado y que él no tenía la culpa de nada. Fue entonces cuando, gracias a esas declaraciones, iba a haber un juicio. Sin embargo, para evitar que Donald Burgess hablara más de la cuenta, Gacy contrató a un sicario para que le diera una paliza de muerte al pobre adolescente que consiguió escapar y contárselo todo a las autoridades, que acabaron arrestando al sicario y a Gacy. A todo esto, Gacy fue condenado a pasar 10 años de cárcel, donde al final solo pasaría 18 meses. ¿Cuál es el motivo? Claro, dar una apariencia totalmente contraria a lo que era. Tenía un buen comportamiento en la cárcel, ayudaba en la cocina, se llevaba bien con todos, ayudaba además a los demás reclusos, hasta que acabó consiguiendo convencer al sistema de justicia americano de que ya era una persona que podía estar en la calle, que estaba sana mentalmente y que todo fue un error de malinterpretación. Así que 18 meses después salió, pero tuvo prohibido de por vida ver a su ya exmujer y a sus 2 hijos. En 1971, Gacy vuelve de nuevo a Chicago, Illinois. Se incorpora a trabajar en una empresa de construcción que al cabo de pocos años acabaría llevándola él. Gacy seguía con esa terrible doble vida. De cara a la sociedad, el ciudadano perfecto. Sus vecinos lo adoraban, pero cuando nadie lo veía, seguía acosando a chicos, cada vez más jóvenes. Hacía proposiciones indecentes y forzaba a algunos otros. Todo esto podía suceder con tanta frecuencia y pasar tan desapercibido debido a los años 70, una época totalmente diferente donde había muchísima vergüenza reconocer que había sido abusado sexualmente, y más si era un abuso homosexual. Así que la mayoría de personas callaban, no decían nada. Hoy en día, por suerte, se denuncia, pero en esa época había muchísima tragedia sin denunciar. No lo pueden imaginar cómo fueron los 60, 70 o incluso los 90 y todo lo que tuvo que vivir muchas personas en todo el mundo. Fue entonces cuando en muy poco tiempo sucedieron 3 cosas vitales. Gacy se volvió a casar, consiguió que le dieran el mando de la empresa de construcción, donde ahora podía contratar a chicos jóvenes, algunos de los cuales eran menores de edad. Y la tercera, entre 1973 y 1974, es cuando crearía su infame personaje, el payaso Pogo. Empezó en su tiempo libre, de forma totalmente altruista y gratuita. Se presentaban fiestas de cumpleaños de niños como parte de ayuda a la comunidad, a veces en familias donde no tenían muchos recursos para contratar ninguna animación. Otras veces, familias de más recursos, pero que simplemente tenían confianza en ese hombre y solamente pensaban en un buen vecino que quería entretener a los chicos. Lo que no sabían es que Gacy, cuando estaba poniendo caras de diversión para los niños o jugando con los globos, por dentro tenías ganas de hacerles cualquier cosa con cualquiera de esos niños. Pogo, el payaso que más tarde sería reconocido como el payaso asesino, cambiaría de una forma radical en poco tiempo, pasando a matar a más de 33 personas, aunque se cree que pudiera ser perfectamente casi 100 víctimas. Estamos hablando de uno de los asesinos más terribles de la historia de Estados Unidos. El primer asesinato fue en 1973, mientras John Wayne Gacy
Iba conduciendo, se fijó en la carretera y vio a un chico adolescente que estaba pidiendo autostop. Se paró y le invitó a un tour gratuito por Chicago con su casa como lugar de destino final, para que no tuviera que pagar ningún hotel. No se llegó a insinuar ni nada parecido, simplemente quiso aparentar tener una buena acción como la que tendría una buena persona, la cual quiere ayudar a alguien joven que está viajando por el país. El chico aceptó, pero recordemos que Gacy era un genio en cuanto a engañar a personas. Tenía carisma, parecía inocente, a parecer una buena persona, podía hacer eso con mucha facilidad. Cuando finalizó esa ruta por la noche, fueron a su casa donde extrañamente no pasó nada del otro mundo. Se fueron a dormir cada uno a una cama. Sin embargo, ya por la mañana, Gacy se despertó, abrió los ojos y vio al chico con un cuchillo en la mano. En ese momento Gacy sintió terror, pánico y pensó que le había llegado la hora, así que saltó, agarró el cuchillo de la mano del pobre adolescente y se lo clavó en el pecho repetidas veces. Luego se fijó en el suelo, y lo que no se había dado cuenta es que ese chico le había hecho el desayuno como agradecimiento, y se lo estaba trayendo a la cama. Cuando contó los detalles de ese primer asesinato, comentó que en el momento de matar a ese chico sintió un orgasmo, que fue uno de los mejores momentos de su vida. A partir de entonces, tenía una nueva afición, matar a chicos jóvenes. El cadáver fue enterrado en el patio de un rancho que tenía Gacy, un rancho en el que enterró muchas de sus víctimas. Para que se hagan una idea de la magnitud de lo que había allí, la policía, cuando descubrió todo, estuvo meses desenterrando cadáveres para los cuales algunos eran totalmente irreconocibles, meses de trabajo para comprender cuántos muertos habían allí. Con su nueva mujer tenían una relación bastante peculiar. No siempre vivían juntos y ella no le llegó a sospechar que fuera un asesino, pero sí que la atraían los hombres. Un día le encontró unas revistas pornográficas masculinas, incluso encontró unas esposas. Entonces, cuando vio a Gacy, le preguntó qué era eso, a lo que él contestó que era bisexual y que le gustaban los dos sexos. Ella no estaba contenta con su respuesta, tuvieron una gran discusión y se divorciaron. Esto fue lo mejor que le pudo pasar a Gacy, ya que tendría vía libre a partir de ese momento para cometer todo tipo de asesinatos macabros sin que nadie lo controlara. Empezó a agarrar a chicos, a veces desamparados, los llevaba a su casa y allí los drogaba, los ataba, les hacía todo tipo de torturas durante horas. Cuando perdían el conocimiento, los volvía a reanimar para volver a empezar hasta que los mataba y los enterraba en el patio o en otros sitios que él nunca quiso decir. Muchas veces, como payaso, seleccionaba y observaba sus futuras presas, y la mayoría de víctimas que se le llegaron a conocer eran chicos de entre 14 y 17 años. Todo este frenesí de asesinatos duró hasta 1978. John Wayne Gacy llegó a tener una foto con la mujer del expresidente Jimmy Carter, llamada Rosalynn Carter. Lo estaba consiguiendo, el sueño de todos los psicópatas, pero todo llegó a su fin. En 1978 cometió su último asesinato. En este año secuestró a su última víctima, un chico de 15 años llamado Robert Pist. Finalmente entró en contacto con él a pesar de que llevaba tiempo observándole. Le comentó que tenía que hablar con él urgentemente, porque había una maravillosa oferta de trabajo en su empresa de construcción en la que estaban buscando jóvenes fuertes físicamente. Lo convenció, lo llevó a su casa con la excusa de discutir las condiciones de su contrato laboral y allí lo mató. Habían testigos que comentaron que la última persona con la que había hablado el pobre joven era con Gacy, así que la policía se presentó en su casa y esta fue una de las primeras veces en las que Gacy no consiguió convencer del todo a la policía. Y aunque durante todos esos años hubieran tenido otras pequeñas denuncias que no lo acabaron por condenar, la policía finalmente consiguió una orden de registro de su propiedad y encontraron objetos extraños como jeringuillas, ropa de un tamaño que no era el suyo, esposas, mientras él se excusaba diciendo que eran juegos eróticos que realizaba normalmente.
La policía tenía fuertes sospechas contra Gacy, y fue entonces cuando empezaron a observar con detenimiento todos los movimientos de John Wayne Gacy, o también llamado Pogo, el payaso asesino. Él incluso llegó a quejarse de la propia policía declarando que se sentía acosado, que estaban violando sus derechos como ciudadano americano. Fue entonces cuando, incluso sabiendo que lo estaban observando, que había coches aparcados siempre alrededor de su casa que lo vigilaban, que lo seguían, se acercó a un chico joven para intentar llevárselo a su casa, primero por las buenas y luego ofreciéndole marihuana. La policía, al lograr ver esto, tuvo las pruebas necesarias para arrestarlo y llevarlo para que nunca más volviera a salir de las dependencias judiciales. El 20 de diciembre de 1978, Gacy confesó medio borracho, inclusive llegando a perder el conocimiento, ya sea por el alcohol o por los nervios, que había matado a 33 personas. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago. Durante el juicio, se declaró inocente alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. En un momento del juicio, la defensa de Gacy intentó confirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de una asfixia erótica, pero el forense del condado de Cook demostró con evidencias que estas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía y era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Sus últimas palabras, que revelan su personalidad y no su arrepentimiento por sus crímenes, fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo". Así fue el inicio del fin para John Wayne Gacy. Gracias por ver este nuevo episodio. Si te ha dejado con ganas de más, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para no perderte más secretos y revelaciones que te dejarán al borde de tu asiento. No te pierdas ni un solo video, dale like para no perderte ningún detalle. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Hay más por venir y no te querrás perder ni un minuto de esta emocionante aventura. Te esperamos.